administrativas de K-Firm. Entonces, dice el ingeniero Eduardo Vera que es mucho material lo que tenemos que revisar el día de hoy. Entonces, les pido por favor que al último o durante la conferencia en el chat vayan poniendo sus dudas que vayan surgiendo, y al último, para no perder tiempo y para tener la continuidad, vamos a responder todas las dudas. También les pido por favor, si son tan amables, de ponerme su nombre, su correo, también por el chat, y de qué empresa nos están acompañando, y esto es con la finalidad de hacerles llegar también la presentación del que nos hizo amablemente el ingeniero Vera. Se los voy a compartir, o también me pueden mandar un correo a capacitación2@canacojuarez.com. Yo soy la licenciada Rosario Miranda, estoy a cargo de capacitación aquí en Canaco, y a nombre de nuestro presidente, el licenciado Rogelio González Alcocer, y nuestro director, el licenciado Iván Lara Rendón, les doy la más cordial bienvenida. Son ustedes bienvenidos, y ojalá podamos aprovechar al máximo esta situación de información. Entonces, para no hacerlo más largo, ingeniero, le doy la bienvenida y adelante. ¿Qué me quito aquí? Ok, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar con la plática. Como lo había comentado aquí mi compañera, pues les agradezco a todos que estén aquí con nosotros. Vamos a dar un poco del repaso de los protocolos de inicio. Al igual vamos a trabajar ahorita con las nuevas, con la nueva normativa, con el nuevo acuerdo que se aplicó este jueves, y pues obviamente se dio de alta este lunes 10 de agosto. Y pues vamos también a platicar un poco de ello, porque nos habla también qué podemos hacer con las personas vulnerables. Les traigo un poco también de esto para que sepan cómo vamos a trabajar ahora con las personas vulnerables, de qué manera vamos a reincorporarlas de manera gradual dentro de dentro de nuestro departamento o dentro de nuestra empresa. ¿Ustedes me dicen? ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a dar nada más un pequeño repaso de lo que se ha estado viendo durante esta nueva normalidad, que realmente ha empezado desde que se dio el primer acuerdo. Nos dice el acuerdo que se generó el 24 de marzo, que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos de salud que aplican a enfermedades de virus SARS-CoV-2. En el POE, en Chihuahua, el 25 de marzo, se da el acuerdo 49, el cual nos habla del orden del cierre temporal de diversos sectores en el estado, así como cines, bares, salones, gimnasios, spas, restaurantes y centros comerciales, entre otros. En el acuerdo del 30 de marzo se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia y enfermedad general del virus SARS-CoV-2. En el acuerdo del 31 de marzo se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. ¿Sí cambió? Ok. En el diario de la Federación, permítame, es que seguimos admitiendo gente. En el diario de la Federación
Se da el acuerdo el 14 de mayo y se establece una estrategia para la reapertura de actividades. En esta nos plantan qué actividades van a ser tanto las sociales, educativas, económicas, así como un sistema de semaforización por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico. En esta nueva estructura, la estrategia que se genera fue a través de 3 etapas. En la etapa inicial, que comienza el 18 de mayo del 2020, se genera una reapertura de las actividades en los municipios que no se hubiera presentado casos de COVID. En la etapa número 2, abarca del 18 al 31 de mayo del 2020 y consiste en llevar las acciones de aplicaciones general en tendencias a la preparación para la reapertura de las actividades. Y en la etapa número 3 nos habla en el inicio del 1 de junio, que creo que eso todos estábamos esperando, que muchos empezaron a reaperturar sus actividades. Sin embargo, también teníamos que trabajar lo que era el protocolo de seguridad sanitaria en cada uno de nuestra empresa. Así nosotros hubiéramos estado desde el inicio de las actividades. Nosotros teníamos también ya que a partir del 1 de junio empezar a trabajar nuestro protocolo de reingreso al área de trabajo. ¿Sí? ¿Listo? Ok, pasamos a la siguiente. Aquí nos habla de un semáforo de gobierno federal que se estableció el 1 de junio, que nos habla sobre las actividades, cuáles se iban a reaperturar, cuáles iban a seguir manteniendo cerradas todavía a partir del 1 de junio del 2020. Ahorita con las nuevas normativas se ha ido cambiando y ahorita les voy a cambiar al nuevo semáforo. ¿Sí? Ok. Permítame, me la acaban de cambiar. Ok, en el diario oficial de la Federación se da el acuerdo el 15 de mayo y se modifican diversos por el que se establece una estrategia de la reapertura de actividades sociales y educativas y económicas. Así se adiciona también actividades esenciales como la industria, la de la construcción, la minería y la fabricación y equipos de transporte, los cuales podrían empezar a laborar a partir del 1 de junio del 2020, claro, contemplando que tuvieran todas las medidas sanitarias necesarias para poder reaperturar sus actividades. Se dice que el periodo de reapertura inicia el 18 de mayo del 2020. Para efectos de lo anterior, la empresa o la industria dedicada a las actividades consideradas como esenciales, permítanme, es que seguimos agregando gente, deberán presentar protocolos de seguridad sanitaria acorde a los lineamientos generales que dispongan el sector salud, económico, de trabajo y previsión social. Aquí algo muy importante y haciendo un pequeño espacio, de acuerdo a los protocolos es necesario que todos los tengamos. Hay puntos que son obligatorios, hay puntos que están siendo como sugerencia, pero al final cuando nosotros hacemos la autoevaluación, tenemos que cumplir con todos los puntos y de alguna manera, si no cumplimos con uno de ellos, tenemos que adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa. La presentación y la aplicación y la aprobación de los protocolos a los que se refiere, en lo anterior podrá darse en el mismo tiempo en el que se lleve a cabo las medidas de seguridad. Se declara de trato acuerdo una de buena voluntad, sin embargo, si no cumplen se procederá a una clausura de la empresa. Aquí, ¿qué nos dice? De buena voluntad, ¿por qué? Porque yo puedo realizar el protocolo, puedo adaptarlo a las necesidades, lo que me está pidiendo el gobierno de acuerdo al www.nuevanormalidad.gov. Entonces, ahí podemos ingresar y nos va a decir cuáles son los establecimientos de acuerdo a nuestro tamaño de empresa, qué es lo que debemos aplicar y qué es lo que no debemos aplicar. Entonces, lo subimos, lo cargamos, sin embargo, muchos nada más han estado cargándolo para hacer el cumplimiento y no se está llevando a cabo la revisión y el seguimiento, que es una de las cosas más importantes. A la hora de que nos hacen una revisión, pues obviamente lo que van a inspeccionar es todo lo que venga en nuestro protocolo y todo lo que nosotros hayamos dicho que estamos haciendo o que estamos realizando dentro de nuestra empresa. Permítanme. Ahí está. Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Establece los principios y estrategias sobre las medidas de promoción y salud y de protección de salud del cuidado de la población trabajadora y vulnerable. Deberán considerarse como elaboración de protocolos de seguridad sanitario, así como la aplicación obligatoria para el inicio de actividades esenciales y de la industria y de la construcción, de la minería y fabricación y equipo de transporte y el resto de las esenciales. Para nosotros dar este protocolo de alta, lo tenemos que dar de alta en www.nuevanormalidad.gov.mx. Ahí vienen todos los reglamentos y estatutos que necesitamos cumplir
para nuestra empresa. Si somos pequeña, mediano, grande, ahí nos va a indicar cuáles son las cuestiones que nosotros debemos de cumplir y las tenemos que adaptar de cierta manera a nuestra empresa. Como lo había comentado, hay puntos que te están diciendo que son obligatorios, que ahorita los veremos, y hay puntos que son de sugerencia. Sin embargo, si tú pones uno de esos puntos sugeridos que no le estás dando el seguimiento, no te da el cumplimiento total de la normalidad. Entonces, en algún punto ya se están volviendo casi también obligatorios a dar pauta a cada uno de ellos. Una vez presentado en el IMSS, emitirá un acuse de recibo electrónico y el cual se dará en las 72 horas siguientes. Nosotros a la hora de cargar este protocolo en esta página de internet, va a tardar un poquito para que nos dé una resolución si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con ello. Nos darán sugerencias, en este caso nosotros tendríamos que esperar si automáticamente lo obtenemos o hay una retención de nuestro protocolo y lo van a empezar a revisar y ya nos darían las revisiones necesarias o los cambios necesarios para el área de trabajo. Dice que la aprobación de la solicitud y ampliación de la información o la denegación también puede ser por parte de ellos. Permítanme. En ningún momento se podrá iniciar actividades si no ha recibido la aprobación del IMSS. Muchos, y estoy seguro que la mayoría, están sin el protocolo sanitario. Muchos deben de estar trabajando posiblemente tal vez en él. Yo les recomiendo, ténganlo, empiecenlo a trabajar, empiecen a dar seguimiento, empiecen a sus colaboradores que ya tenemos posiblemente detectados asintomáticos o que están en posible riesgo de contacto, que realmente ya les demos el seguimiento correspondiente por el área de administración o la persona encargada. O en este caso, más adelante también voy a hablar de la Comisión COVID, que es parte de la integración de los protocolos de seguridad sanitaria. En el periódico oficial de la Federación se da el acuerdo 83, que es el que nos hemos basado la mayoría de nosotros, que fue el 30 de mayo del 2020, y establece la reacción y se sujeta a todas las actividades sociales, económicas y culturales, y a los siguientes criterios: a la apertura ordenada y escalonada y regionalizada, observar los principios y protocolos emitidos por el Consejo de Seguridad de Salud General. En este tiempo, cuando se dio este decreto, se da en el Estado y se van a considerar los siguientes puntos. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a, más bien cómo el Estado va a dar la semaforización total. Y en son los casos confirmados, casos sospechosos, la capacidad hospitalaria. Todos estos puntos van a estar dando una pauta importante que nos marcaba el acuerdo 83 para dar una resolución al semáforo que se estaba trabajando o al que todos estábamos pendientes para la reapertura de actividades. Posterior a eso, en el periódico oficial, oficial del Estado de Chihuahua, se da el acuerdo 102 y se da el 10 de agosto del 2020. El objetivo consiste en establecer la estrategia y lineamientos para la reapertura y continuidad de las actividades sociales, educativas, económicas en el Estado de Chihuahua. Va a ser igual una apertura ordenada, escalonada, regionalizada. Todavía seguimos teniendo la misma pauta que la anterior en este punto. Observamos los principios y protocolos que emitirá el Consejo de Seguridad Nacional, de Salubridad General. Ellos son los que van a dar las pautas para los principios que deban seguir en cada uno de los protocolos o los cambios que se deban de generar. Se da una reforma en el artículo 10 del Acuerdo 83, el cual nos habla de las concesiones y permisos de conductores usuarios en el servicio de transporte. Ahora, ¿qué establece para poder generar este nuevo semáforo? ¿Cuáles son las pautas y cuáles son los puntos que se va a dar un seguimiento para saber si vamos a irnos a un amarillo, vamos a regresar a un rojo? Esto sabemos que obviamente pues, no nos conviene a nadie regresar ya a un rojo. Tenemos que mantenerlo en un naranja y avanzar para el amarillo para seguir esto haciéndolo más progresivo y salir de esto lo antes posible. Nos habla de la ocupación de camas en pacientes COVID, la ocupación de camas de terapias intensivas, el promedio semanal de capacidad de pruebas diarias, el promedio semanal de casos nuevos, la tasa de transmisión, la reparación de enfermedades respiratorias del 2019 al 2020. Va a haber una comparación constante de cuáles son este término, estos indicadores que están dando. La comparación de las neumonías del 2019 al 2020, cuál ha sido la variación y cómo nosotros lo vamos a considerar, bueno, más bien cómo el gobierno lo va a considerar para hacer el cambio de semaforización, el promedio semanal de pruebas diarias realizadas y el porcentaje de pruebas positivas.
nos habla también el promedio semanal de defunciones por COVID-19. El sistema de evaluación o control de actividades mediante un semáforo lo toma también el Acuerdo 102. La Secretaría de Salud Estatal definirá semanalmente el color en el que se encuentra Chihuahua y así considerando podrá cambiar el color del semáforo y instruir restrictivas o de movilidad. La Secretaría de Salud Estatal emitirá los protocolos y lineamientos implicados para cada uno del color de reapertura para el semáforo. Todos los centros de trabajo en cualquier etapa de semáforo deberán instrumentar las medidas establecidas en los lineamientos técnicos y asistirá a la evaluación y el control estatal. Aquí es importante que las empresas empiecen a tomar la importancia al protocolo. Sabemos que ahorita es de buena fe, pero también están dando multas, están suspendiéndote actividades. Ahorita también lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, pero es importante que lo empecemos a trabajar, que realmente nos empecemos a preocupar, porque ya esos protocolos no nos piden solamente preocuparnos por nuestra área laboral interna, sino también nos vamos a preocupar por todos aquellos factores externos que puedan estar expuestos nuestros empleados, todos aquellos factores externos que puedan ser factor familiar del empleado, porque puede ser un punto grande de contagio para nosotros. Entonces también vamos a tener que revisar estos puntos. Cada empresa va a considerar qué es lo que se les hace más importante, cuáles serían las cuestiones donde podrían ser los puntos de contagio más altos para ellos, pero sí considerar todas las actividades internas y externas. Se inician actividades los centros de trabajo y deberían remitir vía correo electrónico a reapertura empresasalud@gmail.com. En este correo vamos a registrar ya después de que dimos de alta nuestro protocolo, ya lo trabajamos, ya lo tenemos instaurado en nuestra área de trabajo. Ahora lo vamos a cargar a la página, vamos a subirlo, nos va a dar el IMSS las 72 horas o tal vez inmediatamente nos dan nuestro visto bueno de seguridad sanitaria y obteniéndolo lo vamos a enviar a este correo, el correo de reapertura, a gmail.com, con el cual nosotros damos con copia del comprobante de la autoevaluación realizada con términos de los lineamientos. La Secretaría de Salud definirá el porcentaje de número máximo de capacidad dentro de un establecimiento. Ya dieron nuevos lineamientos también en este acuerdo, el 102, en el cual nos especifican el tamaño de nuestro centro de trabajo y cuántas personas nosotros podemos tener, que también lo vamos a ver en una tablita más adelante. La Secretaría de Salud Estatal podrá efectuar observaciones respecto a la información remitida por el centro de trabajo y las cuales deberán ser solventadas en forma inmediata. Vamos a ver parte de lo que ya nos dice el nuevo semáforo, cuáles son las nuevas implementaciones. Realmente todo el acuerdo lo traté de hacer de una manera más ligera. Puse muchos cuadros informativos como qué va a pasar en rojo, qué va a pasar en amarillo, qué va a pasar en verde, para que la información esté más extractada y más fácil de poder manipular. Nos habla de los establecimientos que se desarrollan en actividades de operación. Esto quiere decir todas las empresas que en este momento se encuentran como esenciales y las no esenciales, pero que se han estado abriendo de acuerdo al semáforo. Dice en el rojo que los centros de trabajo con más de 200 empleados por turno, el transporte deberá operar al 50% de su capacidad máxima. En el rojo también nos habla de la realización de pruebas serológicas cuando se trate de centros de trabajo de más de 50 empleados por turno y considerar el grado de vulnerabilidad de sus empleados. Aquí es donde tenemos que hacer una matriz de riesgos. Tenemos que considerar todos los factores, tanto internos como externos, que están afectando a nuestra empresa y que serían un punto de contagio importante para nosotros. Se prohíbe el uso de áreas comunes. Aquí ninguna área común se va a poder utilizar. Nos están prohibiendo que los tengamos abiertos para hacer menos posibilidad de estar conviviendo con los empleados, que cada quien tenga su lugar, que cada quien mantenga su distancia y que no estemos haciendo esta propagación del virus. Se dice que no celebrar reuniones con más de 10 personas en un lugar cerrado, proveer a la gente que labore desde su casa. Ahora vamos mucho a promover esta parte del home office que se ha estado hablando mucho, que muchos no lo tenemos regulado dentro de nuestra área de trabajo, que muchas empresas también le tienen un poco de miedo porque no saben cómo regularlo, cómo trabajar la productividad y la eficiencia para que realmente sean productivos en su hogar.
realizar solo viajes esenciales. Aquí vamos a reducir todo tipo de viajes. Si ustedes se consideran como una empresa que no realiza viajes constantes, pues nada más también tener considerado esto de los viajes, también las vacaciones. Recordemos que un punto importante, nuestros empleados se pueden ir de vacaciones y si ellos se van de vacaciones, ejemplo, se van a un Ciudad de México, se van a un Cancún, sabemos que son puntos importantes de contagio. ¿Cómo nosotros vamos a controlar eso? ¿Cómo nosotros vamos a estar informados de que ellos están yendo? Aquí tendríamos que crear políticas internas de que obviamente ellos den aviso cuándo y por qué se van. Sabemos que son por sus vacaciones, no se las podemos negar, pero sí decirles que bajo su responsabilidad pues van a un tal lugar donde posiblemente es un punto alto de contagio y ya ustedes tomarán las medidas necesarias a la hora de que ellos regresen de estas vacaciones, ya sea que los tengan en una catorcena, descansando o más bien trabajando en home office, para descartar que haya un punto de contagio y vaya a contagiar a los demás de la empresa. Entonces, es importante cuáles son las medidas que nosotros vamos a tener para esos colaboradores que empiezan a pedirnos vacaciones y que se van, y que antes posiblemente dentro de la empresa nosotros no lo controlábamos. Nada más autorizábamos vacaciones y pues cada quien a donde quisiera irse. En el amarillo nos habla de los centros de trabajo con más de 250 empleados por turno. El transporte debe operar de la misma capacidad hasta el 50%. Se realizan las pruebas serológicas cuando se trate en centros de trabajo con más de 250 empleados por turno. Aquí nos habla también de estos empleados cuando son de reingreso, cuando ya una empresa tal vez posiblemente estuvo abriendo desde el inicio y va a considerar la cantidad de personas que están en su centro de trabajo. Distribuir los horarios y adecuar las tareas de trabajo. Considerar el grado de vulnerabilidad de nuestros empleados nos vuelve a mencionar que tenemos que seguir teniendo muy importante que se esté considerando este grado de vulnerabilidad y de los de riesgos vulnerables que tenemos. Se prohibirá el uso de áreas comunes, excepto el área de comedor. Aquí ya el área de comedor ya la podemos reaperturar, solamente tomando nuestra sana distancia. Cada uno, pues ya recordamos que es 1.5 metros. Tenemos que mantener separados, no podemos compartir objetos, no podemos compartir alimentos. Y esto hay que trabajarlo mucho dentro de las empresas. Sabemos que es algo nuevo, donde no siempre nosotros estuvimos pues acostumbrados a este tipo de cosas y que realmente nos han ido afectando porque pues no estábamos acostumbrados a estas medidas. Entonces sí es importante. Cuando nos habla de los 250 empleados que dicen que abran aunque sea de primera vez con los empleados de reingreso para aquellas empresas que abrieron desde la primera etapa en color rojo o color naranja. Vamos a pasar al verde y aquí nada más nos colocan que se podrán abrir la totalidad de las áreas comunes y mantener las medidas de higiene y de sana distancia. Hasta cuando estemos en semáforo verde vamos a seguir manteniendo la sana distancia. Acordémonos que esto no se acaba hasta que no tengamos una vacuna bien hecha y establecida por el IMSS y que nos den pauta como punto bueno, donde ya si te contagias pues vas y te inyectas. Mientras no lo tengamos, tendremos que seguir tomando las medidas de seguridad e higiene, tenemos que seguir ocupando el cubrebocas, tenemos que seguir tomando la sana distancia. La interpretación de resultados, aquí sí muy importante, esto lo estuve viendo y también son pautas que posiblemente ustedes digan, bueno, a mí yo no soy médico para darle seguimiento a una prueba serológica, sin embargo, con lo laboral sí. ¿Por qué? Porque nos dice pautas de qué podemos hacer, nos da el resultado, nos da la acción y lo laboral. Dice que sin restricciones para laborar. Entonces vamos a hacer esta prueba serológica en la cual nos puede dar negativo, negativo, positivo, negativo. Ahí les doy las instrucciones de qué son cada uno de esos puntos, qué nos indica y qué es lo que nos está midiendo, como el LGM o el LGG, que son puntos diferentes que te miden la cantidad de virus que pudiéramos tener dentro de nuestro cuerpo. Ahora, son pruebas rápidas. Recordemos que esas pruebas rápidas pueden detectar cualquier tipo de virus y por eso es que ahí nos dice la acción de qué es lo que podemos hacer y dentro de lo laboral, cuáles serían las condiciones que podemos trabajar dentro de nuestra área de trabajo. Nos habla de los establecimientos que desarrollan en actividades cuya operación sea permitida y requerida la presencia física. Sabemos que hay empresas que nunca han cerrado o empresas que apenas aperturaron
y que por cuestiones de que pues su personal es operativo, que no puede hacer un home office, que no puede irse a casa a trabajar y en vez de descansarlo aquí, ¿qué nos está hablando? Nos tenemos que dar todo el equipo de protección personal necesaria, tenemos que hacer nuestra matriz de riesgos y sobre esa matriz de riesgos, ¿qué le toca a cada empleado? O sea, que no todos les va a tocar la misma protección personal. No es lo mismo una recepcionista que está expuesta a diferentes tipos de personal que ingresa, que sale, clientes, proveedores que reciben, posible un almacenista que recibe proveedores, pues obviamente ellos van a tener un equipo de protección más, como una careta, los cubrebocas, posiblemente hasta guantes, aunque ya ahorita ya no se está difundiendo mucho eso de los guantes, pero tomar las medidas necesarias. Cuando, ejemplo, una persona que está directamente en una oficina, pues sabemos que esa persona pues solamente va a estar ahí, tiene que limpiar su área de trabajo, él se va a ser la encargada de estar sanitizando su computadora, sanitizar sus espacios de trabajo y sabemos que de ahí no se va a mover. Entonces con el cubrebocas es más que suficiente. Seguir los protocolos, hacemos los protocolos, pero no los difundimos. Eso está mal. Si tenemos el protocolo ya hecho, si lo tenemos ya estructurado, lo tenemos que empezar a trabajar y empezarlo a difundir con todos nuestros empleados. Todos deben de conocer el protocolo de entrada al trabajo, a la hora de la salida, qué hacer a la hora de llegar a casa, a la hora de la salida a casa. Vamos a verlo también un poquito más adelante de qué nos hablan los protocolos y qué es lo que deben de incluir, pero son parte de que, como yo les digo, son medidas tanto internas como externas que se deben dar seguimiento. Nos habla de crear un comité COVID. Este comité COVID va a ser el encargado de darle el seguimiento a todos los protocolos, que realmente se les dé el equipo de protección necesario, que se estén cumpliendo las medidas de seguridad y higiene dentro del área de trabajo. No es lo mismo que la Comisión de Seguridad y Higiene. Sabemos que la Comisión de Seguridad y Higiene está más enfocada a la seguridad en el trabajo. También nos habla sobre cuestiones posiblemente de virus, pero digamos que este comité nos va a hablar específicamente de lo que es COVID y darle seguimiento a eso. Establecer filtros sanitarios. Esos filtros sanitarios son a través de nuestras entradas y nuestras salidas. ¿Cómo vamos a considerar todo el personal, tanto clientes, proveedores, visitas? Pues obviamente tenemos que crear esos filtros sanitarios para que no ingresen ningún tipo de virus dentro de nuestra área laboral. Registrar a sus trabajadores en la plataforma digital. Hay una plataforma digital que está dando Chihuahua, ahí tenemos que registrarlos a todos. No es una plataforma que solamente el administrativo o un administrativo pueda llevar, realmente se tienen que registrar, tenemos que fomentar que todos descarguen esta aplicación, se encuentra en Play Store y ahí nos registramos. Todos ya que estemos registrados, entonces vamos a darle seguimiento si en dado caso tuviéramos síntomas de COVID. Mantener la capacitación y los medios de difusión. Acuérdense que la capacitación ahorita ya cambiamos a medios digitales. Todo lo que se pueda tener por medios digitales mucho mejor. Lo presencial, recordemos que pues no debemos de poner más de 10 personas y en este caso pues recomendable 5 y que estemos con nuestra sana distancia. Pero es importante que no quitemos la capacitación. Tal vez muchas empresas dijeron, no, pues ya suspendo todas mis capacitaciones porque no se pueden. No, hay que encontrar las maneras de dar estas capacitaciones de COVID y los medios de difusión. Recuerden que tenemos cursos hay cursos que ya están en el IMSS, que también todos los debemos de hacer, que todos debemos de estar informados. Y los medios de difusión, pues sabemos que tenemos que trabajar todos estos riesgos psicosociales que también nos hablaba la NORM 035. No me voy a meter con eso, pero también nos marca que debemos de fomentar las actividades físicas, la salud mental dentro del área de trabajo. Recordemos que este confinamiento pues nos está afectando a todos. No es un confinamiento en el cual sea ahorita fácil para todos, de alguna u otra manera les ha estado afectando posiblemente en el estrés, les ha dado ansiedad, tal vez por comer, por ir a correr, algún tipo de ansiedad, o les ha dado algún tipo de depresión. Muchas veces nosotros no lo detectamos dentro de nuestra área de trabajo y por eso es importante definirlo si nuestros colaboradores están teniendo una depresión, una ansiedad, un estrés, porque esto nos puede afectar directamente en nuestra productividad y eficiencia. Acordémonos que ahorita estamos en un momento muy difícil en el área laboral, entonces muchos empleados se pueden empezar a sentir desmotivados, empiezan a perder el interés por su trabajo a través de estos medios o riesgos psicosociales con los cuales nosotros podemos enfrentar a través de COVID.
Nos habla de todas aquellas personas en cualquiera de las etapas por color que hagan referencia al presente instrumento. Esto quiere decir que es generalizado para todos. Sabemos que hay que lavarse las manos, sabemos que hay que cubrirse la nariz y boca, evitar el contacto con manos, nariz y boca y ojos, perdón, evitar saludar de mano, beso y abrazo. Hay que encontrar nuevas formas de poder saludarse. Lo mejor es tomando la distancia. Usar el cubrebocas, mantener la higiene adecuada en los entornos establecidos, reportar y mantener en casa si tenemos algún personal enfermo. Aquí sí es importante que empecemos a difundir esto, que todos se sientan a gusto y que todos se sientan en confianza, que con la persona encargada el empleado puede acercarse y decir, ¿sabes qué? Mi mamá se encuentra enferma, mi papá se encuentra enfermo, porque de acuerdo a eso nosotros podemos tomar las medidas necesarias, difundirle, darle información, capacitarlo posiblemente si hay cursos o recomendarle cursos de qué puede hacer para mantener un área segura en su hogar. Participar en los filtros de supervisión, participar en las capacitaciones. Aquí es importante que no dejemos de lado las capacitaciones y utilizar el equipo de protección personal. Siempre hay que estarlo utilizando, no lo podemos dejar de lado. Sé que es chocoso, sé que agota estar trayendo el cubrebocas, pero también si en nuestra área laboral no tenemos mucho espacio para nuestros colaboradores, ya no sé si lo han estado viendo por el IMSS, pero reduce el medio de contagio. Entre todos ocupemos el cubrebocas, podemos minimizar los impactos del virus. Nos habla ahora del transporte público. ¿Qué va a pasar ahora con el transporte público con este nuevo acuerdo? Pues nos dice que si estamos en semáforo rojo, solo se podrá utilizar el 50% de la capacidad de pasaje conforme a los asientos y disponibilidad de los vehículos. Se deberá encontrar la distancia física en el entorno en el cual se repiten las medidas necesarias de salud. Y los usuarios deben de utilizar en todo tiempo el cubrebocas. La limpieza del interior de los autobuses debe de realizarse cada 2 horas y queda prohibida la circulación de cualquier vehículo que no se observe las medidas o sujetos. Aquí también ellos deben de concluir sus tareas laborales a las 20-30 horas. ¿Por qué? Porque así lo está estableciendo también este nuevo acuerdo. Cuando ya entramos en el naranja, amarillo, mientras estemos en estos dos, el transporte público solo podrá utilizar el 50% de la capacidad, lo mismo del rojo, deberán mantener la sana distancia, también nos lo menciona. Lo único que cambia son que ahora ya no van a tener un horario restringido, van a tener sus horarios habituales, van a poder seguir trabajando en los horarios normales sin que haya un problema con eso. Recordemos que si ustedes tienen empresas de transportes, pues tenemos que fomentar el uso del cubrebocas también cuando las personas se suben. Hay muchos que viajan en ruta y que no están usando el cubrebocas necesario y eso también es parte del fomento de la empresa hacia las personas externas porque los están acostumbrando a esta nueva normalidad. En verde, pues ya deberán solamente encontrarse en una sana distancia. Los usuarios deben de utilizar el cubrebocas y quedará prohibido la circulación de cualquier vehículo que no se observe las medidas objeto de prevención del acuerdo. Aquí, ¿qué nos dice? Básicamente, pues obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias, debemos de cuidar que se estén manteniendo estas medidas, que aunque estemos en verde, no quiere decir que estemos en un punto seguro, quiere decir que hay un punto menor de riesgo de contagio, no quiere decir que ya nos curamos, no quiere decir que ya estamos al 100. Nos habla de los automóviles y vehículos de servicio particular. En este caso, pues me refiero muchos a los que son posiblemente Uber, taxi, hasta los que traemos automóvil propio o los que traen o lo llegan a compartir con alguien de su trabajo, pues se prohíbe la circulación con más de 2 personas adultas en el interior. En el naranja y el amarillo está limitado a un 50% de la capacidad del auto y en verde se limita sin limitación de pasajeros, perdón. Entonces ya en verde ya podemos andar bien. En amarillo ahorita, recordemos, es el 50% de la capacidad y siempre deben de viajar en el asiento de atrás, nunca en el asiento del copiloto. En los centros deportivos, en espacios abiertos. Perdón. En el rojo lo vamos a mantener todavía cerrado. En el naranja dice que se prohíben torneos o cualquier tipo de deporte en conjunto, así como el entrenamiento del equipo deportivo.
solo se podrá desarrollarse actividades físicas individuales. Se deberá mantener una sana distancia mínimo de 3 metros en los espacios abiertos y de 20 metros en caso de ciclistas. Se evitará los entrenamientos que lleguen a un punto de agotamiento. ¿Por qué? Porque cuando nos agotamos también bajan un poco nuestras defensas. Entonces, sea solamente un entrenamiento ligero, sin que nos agotemos totalmente. Deberán acudir de forma individual y no se permitirá la asistencia de grupos que hagan imposible preservar la sana distancia. Aquí debemos de mantener los grupos los grupos que vayan a estos centros deportivos, que sean menores a 5 personas, o ver cuánto aforo es el que hay ya adentro. Si son muchos, les van a negar la entrada. En el amarillo y en el verde todavía no tenemos qué es lo que se va a decretar. Dice que la Secretaría de Salud en amarillo emitirá los lineamientos que se rigen a la reapertura escalonada en deportivos individual y el conjunto, conformidad con el nivel de riesgo de contagio. Entonces todavía no tenemos qué es lo que va a pasar en amarillo. En verde podrá desarrollarse deportes de conjunto y entrenamiento en equipos deportivos manteniendo las medidas básicas de higiene. Recordemos que ahí nos sigue diciendo que tengamos la sana distancia, que tratemos de procurar saludarnos pues de otra manera, no de brazos, no de abrazos, no de saludo de mano, entonces no de beso. Es importante que esas medidas las sigamos teniendo, que las sigamos manteniendo y que se sigan procurando seguirlas realizando. ¿Qué más nos habla el acuerdo? Pues de los centros de abastecimiento, tiendas de abarrotes de conveniencia, tiendas de autoservicio, supermercados, negocios y del mismo giro. En el rojo y en el naranja dice, se deberá de evitar que existan más de 10 personas en la fila para el ingreso de establecimientos. Posiblemente esto les toca más a muchos de ustedes. No debemos de tener filas. Si tenemos filas de más de 10 personas, hay que empezarlas a dispersar y irlas ingresando poco a poco. Se permitirá el acceso de una persona por familia o por grupo. Para personas que cuenten con alguna discapacidad, ellos sí podrán pasar con una persona para de apoyo. Y se prohíbe realizar promoción u ofertas que generen la concentración. Hemos visto que, ejemplo, ya se dio un caso que dieron una oferta del 2x1, 3x2, algo así, y el montón de gente todavía, todo se juntó, no se respetó la sana distancia, no hubo aforo, o bueno, estos lineamientos que se están tomando, perdón, y obviamente, pues, por eso se están prohibiendo también la promoción de ofertas que pues puedan generar este tipo de casos. En el amarillo, la Secretaría de Salud Estatal emitirá los lineamientos que rigen la reapertura escalonada. Y por lo tanto en verde tampoco se nos ha dado los lineamientos de qué es lo que sucederá, tanto en amarillo como en verde. Entonces todavía estamos en espera de qué es lo que va a suceder con los centros de abastecimiento y tiendas de abarrote y de conveniencia. En las disposiciones relativas al uso del cubrebocas, ¿aquí qué quiere decir? Es obligatorio el uso de cubrebocas para todos. Los establecimientos comerciales de tiendas de conveniencia y supermercados deberán garantizar de manera gratuita a la entrada los cubrebocas para sus clientes. Creo que ahora, ya con este nuevo alineamiento, deberán de otorgar los cubrebocas. Las personas confirmadas por COVID-19 o con síntomas de la enfermedad deberán utilizar el cubrebocas en todo momento, incluyendo dentro del hogar. También nos habla de las personas encargadas de cuidar a personas confirmadas de COVID-19 o a quienes tienen estos síntomas de enfermedad deberán usar el cubrebocas también en todo momento. Los respiradores y mascarillas N95 solamente podrán ser utilizados por las personas de salud. Y las mascarillas médicas y quirúrgicas deberán ser utilizadas por las siguientes personas. Ahí le dejé un espacio. ¿Por qué? Porque son varias. Nos habla sobre el personal de salud, sobre las personas en riesgo de vulnerables, sobre las personas menores de edad, sobre alguna persona que tenga ya alguna enfermedad inmunodepresora que podría considerarse. Entonces son ellos las únicas personas que pueden ocupar este tipo de mascarillas, o lo recomendable que son los que los pueden utilizar. Aquí nos habla también de las mascarillas caseras. Aquí ya nos empieza a hablar de esos cubrebocas de tela que se han estado vendiendo, esos cubrebocas que tal vez no es una seguridad al 100% porque no están evaluados hacia una instancia de salud que realmente te cubra o te proteja, pero que nos dice, solamente podrán ser utilizados por personas menores a 60 años que no cuenten con una probabilidad o alguna condición de riesgo. Entonces, ¿los podemos utilizar? Sí los podemos utilizar, pero debemos de considerar que son personas literalmente 100% sanas.
Son personas que no se encuentran en el rasgo vulnerable, son personas que se encuentran bien, que hacen actividad física, que no se encuentran con posiblemente un grado de obesidad. Entonces, este tipo de personas sí van a poder ocupar este tipo de mascarillas caseras, que son los pañuelos de telas o bufandas. Nos habla que garantizar el uso adecuado del cubrebocas. Muchas veces no lo utilizamos porque nos molesta, lo traemos como por acá, lo traemos ya casi acá abajo, lo traemos casi de sombrero. Entonces, es efectuar y colocarse el cubrebocas, el lavado de manos con desinfectante. Sabemos que antes de colocarnos un cubrebocas hay que lavarnos y desinfectarnos las manos. Cubrir el cubrebocas toda la nariz y toda la boca para que nos pueda cubrir. Evitar tocar el cubrebocas mientras se utiliza. Muchas veces si no traemos de los que se atoran aquí, estamos agarrándolo y lo estamos sube y sube y sube y estamos contagiando si ya tuvimos tiempo de contacto con alguna superficie que posiblemente pudiera tener el virus, entonces ya nos lo estamos acercando más a nuestra cara. Seguir el proceso para quitar el cubrebocas. Si pueden instalar un proceso interno de cómo quitar el cubrebocas, que eso hay mucho en el IMSS y cómo se retiran o cómo se ponen. Hay videos de difusión en los cuales ustedes se pueden apoyar. No es necesario que ustedes hagan infografías, no es necesario de que ustedes hagan videos. Todo esto ya está en la página del IMSS. Apóyense de todas estas herramientas que nos están dando. Simplemente lo que te dice el protocolo es difúndelo, hazlo, promuévelo dentro de tu área laboral. Efectuar inmediatamente después de haberse retirado el cubrebocas, el lavado de manos y con una desinfección con base de alcohol o con agua y jabón. Nos quitamos el cubrebocas y en caso de que fuera desechable, pues nos lo vamos a quitar y lo vamos a tirar en un recipiente que esté tapado. Si es un cubrebocas lavable, lo vamos a tratar de lavar con un agua a temperatura 60 grados, lo posible que fuera, y si fuera un detergente bactericida, pues mucho mejor. Nos va a apoyar más para poder lavar estos cubrebocas de tela que se han estado utilizando. El cumplimiento de las disposiciones. Nos habla que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, incumpliendo y las sanciones de cláusulas temporales y además de sanciones aplicables, la Ley General de Salud del Estado Federal, ¿con qué nos puede multar o qué nos puede proceder en dado caso de que no tengamos estos protocolos sanitarios o no tengamos implementado dentro de nuestra área de trabajo? O digamos, a mí no me va a caer, a mí nadie me va a revisar y pues yo sigo trabajando como sigo, porque pues a mí no me va a suceder. Pues bueno, puede ser una amonestación, puede ser una multa, puede ser una clausura temporal o definitiva, y ahora nos habla también de un arresto de hasta por 36 horas. Puede haber una multa equivalente de las 16 UMAS, que pues puede aproximarse al 1.300.000. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que practique las inspecciones ordinarias y extraordinarias, suspensión de labores o actividades no esenciales, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal prestará el apoyo necesario a la STPS. Van a empezar a instruir a otras instancias también para que ya empiecen a hacer estas revisiones. Entonces, vamos a empezar a tener un poquito más de visitas en las empresas. ¿De qué nos hablan las sanciones de autoridades? Pues nos habla en este nuevo acuerdo de los transportes, de negocios que operan bajo la ley, bajo los supuestos de la ley de alcohol. Nos habla de los comercios ambulantes fijos y semifijos y los giros restantes. Me refiero más bien a todos a los que han estado ahorita auditando. El transporte, la instancia que lo va a auditar va a ser la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. El tipo de sanción pues va a ser una amonestación, multa, suspensión temporal o definitiva del conductor, detención del vehículo, suspensión y la concesión o permiso, o con la revocación y cancelación de la concesión, permiso o autorización. En los negocios que operen bajo la ley de alcoholes, pues va a ser la Secretaría General de Gobierno. La amonestación igual nos habla de un tipo de sanción de amonestación, multa, clausura parcial. Permítanme. Clausura, multa parcial, clausura temporal o definitiva de establecimientos y provocación de la licencia o permiso. También nos habla de los comercios ambulantes fijos y semifijos. Aquí la instancia que les va a dar apoyo va a ser el ayuntamiento y cumplirá con las disposiciones sanitarias, incluye el uso de cubrebocas y de gel antibacterial. Y los giros restantes, pues, va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y pueden ser lo que mencioné también, amonestaciones, multas, clausuras parciales y clausuras temporales definitivas. Tenemos la nueva semaforización.
En esta nueva semaforización nos habla de nuevos aforos, nos habla de nuevas estructuras de trabajo, nos habla de la manufactura aeroespacial y automotriz, que son las nuevas esenciales, y las esenciales, pues obviamente pues vamos a tener en esas el aforo del 100% y nos implica cada uno de ellos 2 protocolos que hay que seguir. Nos habla también sobre los servicios terapéuticos, bibliotecas, tiendas de autoservicios y no esenciales o industrias no consideradas esenciales. Entonces, en rojo algunas van a seguir manteniéndose suspendidas. En el naranja, para tiendas de autoservicio, aquí es importante mencionar que los espacios de trabajo ya nos están dando los metros cuadrados que podemos considerar que son los que tenemos y cuánto aforo es el que podemos tener dentro de nuestra tienda o dentro de nuestra distribuidora. Porque muchos se preguntaban, bueno, pues yo cómo voy a considerar mi aforo si son clientes. Entonces lo vamos a considerar a través de las tiendas de autoservicios y ahí nos da unas métricas en metros cuadrados y ya consideraremos cuántas personas son las que van a ingresar. El método administrativo que utilicemos es interno, entonces cada uno le va a dar la atención necesaria a ello. Nos habla de los hoteles, pues van a tener un aforo del 15%, en naranja el 30%, como ya lo habíamos visto. En restaurantes, pues cambia tenemos un aforo del 50%. Un punto importante que nos está marcando, pues ya son horarios de cierre. Nos habla de que no se permiten las operaciones de buffet. Algunos se dedican al área de servicios de buffet. Vamos solamente a utilizarlos esos como los servicios a domicilios o para llevar. Ya no podemos tener todas las gentes en fila para poder estar manipulando o estar pidiendo alimentos cercanamente. Entonces, solamente como nos lo indica, va a ser a domicilio o servicios para llevar. Máximo 6 personas por mesa, respetando una distancia entre personas. Y pues vamos a tener que mantener esta distancia entre mesas, posiblemente separarlas un poco más, tener y respetar los lineamientos que se nos están dando. Nos habla sobre casinos, spas, estéticas y comercios locales ambulantes y semifijos. Los casinos se siguen manteniendo cerrados hasta nuevo aviso. Los spas y estéticas, pues el 50%. Los comercios locales ambulantes y semifijos a un 30%. Con medidas de sana distancia, ocupando el cubrebocas, ya como ya lo sabemos. Horario de operación permitida va a ser de 11 a las 17 horas y de 10 a las 18 horas. Entonces vamos a considerar estos horarios de trabajo que realmente los estemos cumpliendo, que estemos cumpliendo con el aforo del personal que se nos está asignando. ¿Y cómo lo vamos a medir? Pues lo vamos a medir por los metros cuadrados que nosotros tengamos en nuestra área donde puedan andar los clientes. Nos habla de los centros comerciales, de los comercios dentro de los centros comerciales. Pues en rojo, como sabemos, se mantenían suspendidos. Ahorita lo mantenemos a un 25% del aforo del personal, tanto en el comercio como en los establecimientos del interior. También vamos a tomar un horario en el cual se va a estar trabajando, que es de 11 a 17 horas, y pues vamos a tratar de mantener una sana distancia, también estar ocupando el cubrebocas, seguir fomentando el uso del gel antibacterial, las buenas prácticas respiratorias. Esto también es parte de nosotros que se lo fomentemos a las personas. Muchas personas no se han acostumbrado a estos nuevos cambios, les están costando adaptarse. Hay personas que les tarda mucho poderse adaptar a nuevos cambios o a nuevas prácticas. Entonces sí es importante que nosotros, los que tenemos empresas o los que están trabajando dentro de su comercio, que les estemos fomentando a los clientes que realmente los usen. Si nosotros fomentamos a que no los usen, van a llegar a otros locales y tampoco lo van a hacer. Entonces sí es importante de que se empiece a ver una unidad, porque este es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual por cada empresa. Al contrario, creo que es un trabajo que todos debemos de hacer y que todos debemos de fomentar. Nos habla de los cines, parques, plazas, eventos masivos y eventos privados. Vamos a tener todavía suspendidos los cines, se van a seguir con un aforo del 50% de los parques y zonas deportivas. Los eventos masivos se van a seguir manteniendo suspendidos, y eventos privados vamos a tener con no más de 10 personas y con las medidas necesarias, con el horario necesario que se está marcando y que debemos de respetar. Las asociaciones civiles van a seguir respetando el 30%, no ha cambiado, y pues vamos a tratar de mantener siempre nuestra sana distancia y lo que les he estado comentando constantemente del uso de cubrebocas, gel antibacterial. Visitas a cerezos, visitas a estancias, escuelas y academias, servicios de atención y
servicios de atención gubernamental y oficinas van a encontrarse ya al 50%, van a estar trabajando con las medidas de distancia. Los demás, como vimos, ya las visitas a instancias adultos y asilos se siguen suspendidas y escolares pues se van a seguir suspendidas hasta nuevo aviso. Protocolos de ingreso a la nueva normalidad. Ya les hablé un poco de lo que nos trae este nuevo, pues esta nueva normativa, este nuevo código 120 que nos habla de los cambios que se van a realizar en el área de trabajo. Están un poquito más fuertes, sí, en cuestión de que están inspeccionando, de que las cuestiones que realmente se estén cumpliendo, que se estén llevando a cabo, porque yo creo que se han estado dando cuenta que pues muchas empresas desgraciadamente no lo están llevando o no lo están cumpliendo. Voy a hablarles un poquito y muy ligeramente de los protocolos de ingreso a la nueva normalidad, de qué se tratan, cómo los debemos de implementar, y vamos a hablar también sobre las personas de riesgo vulnerable, que creo que eso a muchos también les interesa, ya que pues podemos tener 5 o 10 personas, me han tocado en empresas que a veces el 50% de su personal pues es riesgo vulnerable, y dicen pues no los puedo mandar a todos a descansar. Entonces ya hay nuevos lineamientos, ya hay nuevas normativas. Nos habla de el ámbito y la aplicación de los objetivos de estos lineamientos. Los lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo. Todos los debemos de cumplir, nadie se queda fuera. El objetivo es establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar para lograr un retorno de continuidad a las actividades laborales de forma segura, escalonada y responsable. Nos habla sobre la estrategia de continuidad y retorno a las actividades de una nueva normalidad. En esto va a proceder 3 etapas. Se pone en marcha un sistema de alerta sanitaria que se tendrá que estar en frecuencia de actualización y obviamente nosotros estarlo verificando. La aplicación estatal y municipal y determinará el nivel de restricción de las actividades económicas, sociales y educativas. ¿Cómo se realiza el protocolo? ¿Cuál es el seguimiento real que nosotros debemos seguir? Pues nos habla en un inicio qué información es la que requiero. ¿Qué información necesito primero para yo poder crear este protocolo? No lo voy a crear de la nada y se me ocurrieron muchas cosas buenas. Hay puntos que ya nos marcan los lineamientos nacionales a la hora de que descargamos nosotros nuestro formatito de la nueva normalidad. Ahí nos dice pues qué cosas son las que debemos de incluir, pero muchas veces no nos dice qué debemos de considerar dentro de nuestra empresa. Dice que debemos de considerar el nivel de riesgo epidemiológico. Esto quiere decir que debemos de hacer una matriz de riesgos en el cual nosotros vamos a considerar cuáles son nuestros riesgos internos y externos. Tenemos que ver nuestro tipo de actividad en la clasificación que ellos nos están dando. Esto también lo podemos ver dentro de la página de la nueva normalidad. Tenemos que considerar el tamaño de nuestra empresa. En este tamaño de nuestra empresa, pues también vienen en los lineamientos de la nueva normalidad. Ahí podemos indicar cuántos trabajadores tenemos y en qué tamaño de empresa nos encontramos y las características que tiene cada una de ellas. De ahí vamos a crear todas las acciones y capacitaciones. ¿Por qué? Porque nos pide un programa de capacitación. Posiblemente ustedes ya en su empresa han llevado algo de nutrición, ya han llevado algo de posiblemente de fomentar la actividad física. Entonces posiblemente eso ya no lo van a capacitar tanto porque ya lo tienen trabajado. Entonces van a trabajar tal vez ahora los medios de difusión, cómo van a trabajar los riesgos psicosociales, cómo van a trabajar el estrés laboral, cómo la ansiedad, detectar si las personas se encuentran en este momento ansiosas en su trabajo, si siguen motivadas todavía para seguir trabajando. Eso ustedes obviamente se van a dar cuenta en la productividad, eficiencia de nuestros trabajadores. Anterior, como les mencionaba, no nos dábamos, teníamos que sacar el trabajo y pues hasta ahí era lo que nos pedía el jefe y de alguna u otra manera lo teníamos que cumplir. Ahora también es parte de nosotros verificar si nuestros empleados se encuentran bien porque pues como dije, es un nuevo cambio y es una nueva estructura de trabajo. Nos habla de las características internas. Eso es a través de la clasificación de riesgos por exposición en el centro de trabajo. Dice que vamos a hacer un análisis, como les dije. No todos los puestos tienen el mismo nivel de riesgo. Obviamente, en muy alto podría ser una persona que se encuentra en un hospital médico. ¿Por qué? Porque está en constante contacto con personas de medios de COVID. Entonces, tenemos que analizar qué puestos primero, qué puestos de trabajo tienen más riesgos de contagio y irlo actualizando en nuestra tabla. Está en rojo, está en naranja, está en amarillo, está en verde, para identificar a qué personas les vamos posiblemente a capacitar más o a otras los vamos a capacitar menos, ya que no podemos tener un aforo completo o solamente que capacitemos en medio en línea.
Después de eso vamos a hacer las características internas y la clasificación del riesgo de personal por condición vulnerable. ¿Esto qué quiere decir? Una persona poco vulnerable, pues son con antecedentes de enfermedades crónicas no transmitibles, problemas en el sistema inmunitario, personas menores de 60 años. Ahora, ¿qué es un riesgo alto o vulnerable? Pues todas las personas que viven con algún tipo de enfermedad degenerativa, crónica, pulmonar y renal, personas que vivan con obesidad o sobrepeso. Ahora ya cambió, ya no es tanto como una persona que tenga un sobrepeso ligero, sino es una persona que tenga un sobrepeso mórbido. Es ese tipo de personas los que están teniendo muy alto riesgo. Personas adultas mayores a 60 años y personas embarazadas. También ya nos habla ahora de las cuestiones de las personas embarazadas, que voy a hablar más adelante también de eso, por los riesgos vulnerables y cuándo sí entran y cuándo no, cuándo los tenemos que considerar una persona vulnerable y cuándo no se considera. Niñas y niños menores a 5 años. Personas vulnerables. Ahora sí ya pasamos a este tema de las personas vulnerables. ¿Cómo las podemos trabajar? ¿De qué manera ya las podemos integrar a nuestra área de trabajo? ¿Cómo podemos seguir con ellos y cómo los podemos reintegrar de manera paulatina? En los criterios de la población en sistemas de vulnerabilidad puede desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se dan estos criterios para la población en situación vulnerable y se publica el 27 de julio del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Nos dice que hay que identificar todas las situaciones de factores vulnerables, en este caso lo que les hablé de las matrices de riesgos. Se identifica el control de la patología. Esto quiere decir que obviamente ya sabemos que esta persona es hipertensa, pero le agregamos otro porque tiene obesidad y vemos otra que tiene posiblemente un daño renal, pero tiene una enfermedad como cáncer y pues también le agregamos otro puntito más. Entonces nosotros como empresa vamos a considerar en qué grado también se encuentra su enfermedad. No quiere decir que porque sea una persona que está de sobrepeso, ya por eso la vamos a considerar como un riesgo vulnerable. Ahorita les voy a dar la matriz en la cual nos dice de cuáles son las medidas que debemos de considerar. Después dice que hay que usar los valores para la demostración y los criterios de vulnerabilidad que debemos de ocupar para considerarlos. Aquí hay una tabla, hay un resumen de las condiciones vulnerables y sus criterios. En esta parte nos habla de las personas embarazadas. Las personas embarazadas van a ser consideradas vulnerables a partir del tercer trimestre de embarazo. Muchas personas o señoritas que posiblemente cuando comenzó esta pandemia que decían, no, pues estoy embarazada desde el primer mes y pues la empresa las mandaba a descansar. Entonces ya ahorita ya no, se va a considerar a partir del tercer trimestre ya como una persona de riesgo vulnerable y ya va a aplicar de acuerdo a la semaforización. Durante la incapacidad materna, sabemos pues, obviamente que durante la incapacidad pues se van de descanso, son por ley, no podemos modificar nada. Nos habla también de la parte de lactancia. La lactancia nos hablaba anteriormente esto que deberíamos de mantenerlas por durante 6 meses. Ahora ya no, se les acaba su cuarentena y ya las personas que se encuentran o las señoritas o señoras que se encuentran en el área de lactancia de los 6 meses ya no se están considerando como un riesgo vulnerable. Entonces se termina la incapacidad materna y pueden volver a ingresar a laborar. Ya ahí ya no tendríamos problemas con respecto a eso. Nos habla también sobre un índice de masa corporal mayor de 40. Entonces, una persona obesa o una persona que tenga un pequeño nivel de obesidad, por no sé, que vaya arriba de los 30 y tantos, 20 y tantos, que tenga unos cuantos kilos de más, pues no lo vamos a considerar ya como un riesgo vulnerable. Por eso en esta matriz de riesgos tenemos que considerar saber su índice de masa corporal. Si es mayor de 40, inmediatamente se considera como una persona vulnerable y tendríamos que tomar las medidas necesarias que se nos están indicando aquí en el cuadro. También nos habla de los mayores de 60 años. Al principio se habló de personas de 50 años, después pasa a 55 y ahorita está en 60. Entonces, cada vez va aumentando un poquito más la edad. También les va dando apertura para que las personas sigan trabajando, sigan laborando y pues como cada uno de las empresas pues no se vean afectadas. Nos habla sobre la hipertensión. Aquí para detectar la hipertensión pues obviamente tiene que estar arriba de 179 por milímetro de mercurio. Esto es obviamente haciéndoles ya un análisis clínico. No están obligados a hacerlo, pero si ustedes, ejemplo, tuvieran 20 personas con una
hipertensión posiblemente, pues ustedes van a considerar si les van a hacer estos estudios médicos y ahí ya les están dando la balanza para saber si esta persona va a reingresar o va a seguir como riesgo vulnerable porque puede salir mayor de 179 milímetros de mercurio. Nos habla también de las enfermedades pulmonares, el diagnóstico establecido por neumonía y requiere el tratamiento diario con CAT. CAT es un cuestionario de la evaluación de POC. Ese cuestionario sí lo podemos aplicar si vemos a una persona que posiblemente tuviera esta enfermedad pulmonar o obstructiva cardíaca. Entonces, si identificamos que una persona tiene eso, podemos descargar este cuestionario. El mismo cuestionario tiene la identificación de los números y tiene para poderlo calcular si es mayor a 10, como lo dice ahí. Entonces, lo vamos a considerar como un riesgo vulnerable. Pasamos al asma, que es la moderación de GINA y diagnóstico establecido por la neumología. Aquí tenemos que considerar que GINA es la iniciativa global por el asma. Entonces, si ellos consideran que en este cuestionario también que ellos se encuentran dentro del riesgo vulnerable, pues se tiene que determinar por parte de ellos. Nos habla de las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. El diagnóstico establecido de cardiología y energía requiere el tratamiento continuo hasta que se requiera la hospitalización. Aquí nos dice también que en máximo, pues obviamente se queda en casa, en alto también se queda en casa, en intermedio pueden regresar a áreas no COVID, lo que habíamos dicho, hay áreas que están cerradas, entonces, si estamos en el amarillo y todavía seguimos manteniendo áreas no específicas de COVID que posiblemente podrían ser puntos de contagio, pues tenemos que darle prioridad a estas personas con vulnerabilidad. Nos habla de enfermedades renales crónicas, el trabajador, pues obviamente de acuerdo a un diagnóstico, y si este diagnóstico que le realizamos sale mayor a 3B o mayor, pues obviamente lo vamos a tener que regresar a su casa y tomaremos la medida que nos está dando la semaforización ahorita. Entonces, tenemos un poquito más de despliegue, tenemos ya más en qué basarnos en estos riesgos vulnerables. Podemos ya detectarlas a las personas y no por considerarse por tener una enfermedad, quiere decir que ya por eso es un riesgo que no tenemos que mandar a casa a descansar. Y por actividad o por cuestiones que realiza dentro de la empresa no puede realizar un home office, pues obviamente pues le estamos pagando pues ahí parte del salario. Entonces debemos de considerar si la empresa quiere aplicar ciertos exámenes médicos para valorarlos al lado o verificar en la tabla de valores de vulnerabilidad si entra o no entra como una persona vulnerable a pesar de tener esta enfermedad. Los pasos para establecer los protocolos de seguridad sanitaria. Nos habla de una planeación, nos habla de una definición de medidas y promoción de la salud, la selección de medidas de protección de la salud, la información e incapacidad, información y capacitación. Nos habla sobre las políticas temporales y la asesoría y acompañamiento y el cumplimiento de la autoevaluación. En la parte de las estrategias generales de la promoción nos habla que dentro del protocolo debemos de promover la salud, debemos de promover la protección a la salud. Obviamente esto va a ser a través del equipo de protección personal, el ingreso y el egreso, tanto de colaboradores, visitantes, visitas, clientes, todos los que tengamos que pudieran tener un acceso a nuestra área de trabajo. Mantener de prevención los contagios, medidas de prevención. Obviamente debemos de considerar todas estas medidas de higiene, que obviamente no estemos compartiendo alimentos, que no estemos compartiendo equipo de trabajo, que no compartamos plumas, todo lo que pudiera ser un objeto físico que podamos compartir y que podamos pasar este tipo de virus. El uso de equipo de protección personal, obviamente aquí es a través de la matriz de riesgos, aquí nos dice qué tipo de equipo de protección personal va a ocupar cada persona, porque no todos ocupan el mismo. Y nos habla de la vigilancia y supervisión. Aquí nos habla de esta comisión COVID que le va a dar el seguimiento correspondiente a la vigilancia del protocolo correctamente y que realmente lo estemos supervisando, porque se puede ver muy bonito en papel, pero pues ahí lo tenemos guardado, ya no le dimos seguimiento, ya no compartimos información. Entonces es importante que le demos el seguimiento necesario. De la promoción de la salud, pues va a ser la información general sobre el COVID, el riesgo potencial de contagio para otras personas, lavarse las manos frecuentemente, la práctica de etiqueta respiratoria, no escupir, no tocarse la cara y limpiar y desinfectar superficies.
Sobre la promoción de la salud, ¿qué debemos hablar? Es evitar el hacinamiento en espacios, garantizar la disponibilidad y permanencia de material sanitizante. Hay que estar verificando que no nos falten cubrebocas, que no nos falten gel antibacterial, que no nos falte cloro mínimo para estar desinfectando las áreas de trabajo. Reducir el contacto entre personal. Incrementar el número de vehículos destinados pues obviamente a los trabajadores, el uso de cubrebocas y la ventilación natural en el transporte. Si es que lo tuviéramos o contamos con ello dentro de nuestra área de trabajo. El control de ingreso y egreso, pues obviamente vamos a establecer nuevos filtros de ingreso y egreso, protocolos de personal sospechoso, verificar que realmente se dé el cumplimiento del cubrebocas, establecer entradas y salidas exclusivas del personal. Hay lugares de trabajo que sí podemos establecer una entrada y una salida, o tal vez la misma entrada es tan amplia que la podemos dividir en dos y una puede ser entrada y la otra puede ser salida. En dado caso que contemos con una puerta única, pues hay que encontrar solamente la medida de que sea escalonado. Uno entra, otro sale, y claro, con la medida de la toma de distancia, pues porque no vamos a hacer otra puerta definitivamente en nuestra área laboral. Medidas de prevención con contagios en la empresa. Obviamente vamos a hablar sobre los proveedores y dispensadores de soluciones sanitizantes, proveer productos sanitarios, contar con depósitos suficientes para productos desechables. En este caso, si tenemos los cubrebocas, recuerden que debemos de tener un bote de basura en el cual vaya una bolsa de plástico y esté tapado. Y cada vez que desechemos ahí los cubrebocas, pues obviamente tratar de tener el mínimo contacto posible. Si es de buena práctica de salud, ponerle a la bolsa que lleva cubrebocas que se han tirado de la empresa. Establecer un programa de limpieza y mantenimiento. Aquí es importante que le empecemos a dar y procurar la limpieza en nuestras áreas de trabajo. Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo, ni alimentos, ni nada que pudieran ser un punto de contagio alto. Nos habla del uso del equipo de protección personal, pues básicamente es sobre cubrebocas, preferentemente lavables, para no estar haciendo gastos innecesarios, también se están autorizando. En los lavables lo que recomiendo es que sean de algodón de 200 hilos y estos son los que se están utilizando constantemente para cubrebocas lavables. El personal que atiende al público, pues obviamente deberá ocupar el equipo de protección necesario como careta o goggles y también el cubrebocas es muy necesario. La exposición de agentes químicos, si una persona en su área de trabajo se expone a agentes químicos que estén trabajando con ellos, además de la protección que debe de utilizar constantemente, para estos obviamente no le vamos a dar un cubrebocas sencillo, va a tener que ser algo donde ya sea una máscara industrial para que pues obviamente aparte de que le cubra el COVID, pues les cubra de estos sistemas o agentes que pudieran dañarlos. Se debe utilizar un cubrebocas y lentes para todo el personal en turno del trabajo, en dado caso de que tuvieran constante contacto con alguien. Se deberá contemplar todo el equipo de protección personal. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente vamos a hacer un análisis en nuestra empresa y vamos a considerar cuántos y qué es lo que le tengo que dar a cada persona. Vigilancia y supervisión. Dice que se va a designar un responsable. ¿Qué nos están diciendo también ahorita con los nuevos lineamientos? Debemos de conformar una comisión COVID. Esa comisión COVID es la que le va a dar la categorización, va a verificar y constatar el seguimiento a través de auditorías, va a hacer una actualización y va a hacer una identificación de la población de riesgo. No quiere decir que con una vez que ya se hizo la matriz de riesgos, quiere decir que con esa ya no la actualiza hasta el siguiente año. No, hay que estar haciendo un análisis constante de toda nuestra población trabajadora que realmente esté cumpliendo con todos estos procesos del cumplimiento de los protocolos. Estas son las medidas indispensables que se están marcando básicamente para todos. Tenemos que tenerlo documental. Se designa un comité o personal, se lleva a cabo la categorización del centro de trabajo, se declaran las estrategias generales para el control y la correcta implementación. Esto es a través del protocolo. Se mantiene informado y las indicaciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a fomentar mucho la información, foméntenla, no la dejen de lado. Es importante que todos los colaboradores conozcan, no le tengan miedo a informarlos. Entre más los tengan informados, menos va a ser el miedo de contagiarse.
Entonces, ¿hay maneras de protegerse? Sí, el 95% de las personas se están curando. Obviamente, una persona que ya llega a un nivel de riesgo muy alto es porque ya trae una enfermedad atrás, ya trae un riesgo vulnerable muy alto y pues obviamente o traemos nuestras defensas demasiado bajas, que es a lo que hace que también este virus pues aproveche. Entonces es importante que difundamos los medios, es importante que difundamos los medios de transmisión para que todos los colaboradores los conozcan. Dice que identificar la población en situación vulnerable, como ya lo hablamos, dentro de la matriz de riesgos y el contagio correcto de la constante correcta implementación de todas las medidas de la empresa. Ya me lo terminamos, ¿eh? Ya si gustan igual ya ir haciendo sus preguntas para que al final les podamos responder. Las medidas de protección para la población vulnerable. ¿Qué dice? Las medidas de protección para la población vulnerable es identificarlos. Después vamos a analizar, ya que ya tenemos todo ese cúmulo de datos, vamos a verificar que realmente sean un riesgo vulnerable. Ya están las matrices, ya están las tablas en las cuales podemos verificar con ellos. Ahora, ya después de que ya verificamos si es una persona con riesgo vulnerable, bueno, ahora vamos a hacer la flexibilidad. ¿De qué nos habla la flexibilidad? Pues básicamente es de que vamos a trabajar con ellos. Un home office, si no y necesita estar de manera presencial y ya nos lo permite la semaforización, pues bueno, vamos a hacerle horarios escalonados, vamos a tratar de que esta persona pues no tenga mucho contacto con otras que sí pudieran darle se pudiera contagiar. Entonces no es aislarlo, pero sí darle lugares seguros a esa persona para que se sienta segura en el área de trabajo. Y pues la seguridad nos habla que le demos todo el equipo de protección necesario. Medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. En el entorno laboral, ¿pueden apagar sus micrófonos? Ya, listo. Las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral nos habla de un checklist y una auditoría interna. Esta auditoría interna es la que ya de por sí nos marca el gobierno a la hora de que nosotros estamos revisando el cumplimiento total de nuestros protocolos de seguridad sanitaria. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que empiecen a descargar este documento, que empiecen a hacer las auditorías mínimo cada semana, cada 3 días. ¿Para qué? Para irnos acostumbrando de que realmente lo estemos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque pues podemos hacer el protocolo, se puede ver bonito, lo guardamos y después ya no le dimos el seguimiento, ya no hicimos las auditorías, ya no le dimos el cumplimiento con los colaboradores. Entonces, es importante que hagamos estas auditorías internas y podemos hacer checklists internos. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que no esté contemplado en el protocolo de seguridad sanitaria, podemos hacer un checklist aparte para que nosotros consideramos otros puntos que tal vez para nosotros como empresa sean más importantes o sean puntos importantes que no se consideraron en el protocolo de seguridad sanitaria nacional. Vamos a ver las medidas obligatorias. Aquí nos habla sobre la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa. Nos dice cuáles son las acciones que son obligatorias y todos los demás reactivos obviamente van a ser como una sugerencia. ¿Qué era lo que yo les comentaba? Yo me he topado que a la hora de dar de alta ciertas empresas para registrarlos, si uno de los puntos le dices no o alguno de los puntos le pones no aplica, no te suelta el visto bueno o no te arroja el visto bueno y te dice, vuélvalo a intentar, y lo vuelves a intentar y te vuelve a decir que no hasta que ya le das a todos los puntitos que sí, entonces ya te da el visto bueno. Entonces hay un pequeño problema ahí en la página. Obviamente a la hora de la revisión nosotros tenemos que justificar esos puntos que realmente no se están cumpliendo por algo. O tal vez no lo estamos cumpliendo, pero de alguna otra manera los estamos desarrollando con otras actividades. Vamos a hablar que cómo nosotros podemos dar estos lineamientos, cómo los podemos dar de alta y qué es lo que obtenemos. Entramos a la página de www.nuevanormalidad.gov y ahí vamos a ingresar a la parte que nos dice datos de la empresa. En estos, aquí en los documentos, en la siguiente, pues básicamente nos dice qué documentos son los que tenemos que cumplir para la pequeña empresa, para la mediana y para la grande. Y de manera generalizada nos da unas fichas de apoyo. ¿Para qué? Para más o menos implementar algunas ideas. No quiere decir que son todas y que ya con eso ya completan, pero son unas ideas que ustedes pueden implementar para poder realizar esto.
Tenemos cómo cargar el documento. Pues bueno, aquí nosotros descargamos el documento digital, que son estas fichas de apoyo, para que nosotros podamos ocuparlas, ya sea nuestro giro empresarial, y que le demos la utilización necesaria. Vamos a cargar, nos vamos a ir a los datos de la empresa. Aquí vamos a registrar el RFC. Antes hay una actualización, entonces nos vamos a tener que dar de alta con nuestro correo corporativo y nos vamos a tener que registrar con nuestro RFC. Ahí nos va a llegar una contraseña y un usuario. Al momento de que nos llegue esta contraseña y usuario a nuestro correo, ya nos vamos a ir a la entrada. Permítanme, es que creo que... ok, es que está en el chat. Ok. Vamos a entrar, ahora sí vamos a hacer a la entrada de estos documentos, vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña, y ahora sí nos vamos a los datos de la empresa, ingresamos nuestro RFC y automáticamente nos van a aparecer todos nuestros datos de la empresa, todas las personas que tenemos dadas de alta en el IMSS. En estos datos vamos a registrarlos todos, el nombre, el correo, va a haber un nombre de contacto, ¿para qué? Para darle seguimiento, y vamos a cargar nuestro archivo. También vamos a registrar todos los lugares que nosotros tengamos. Posiblemente nuestra razón social tiene 7 empresas más con la misma razón social, pues las vamos también a registrar todas. Dice que las tenemos que dar de alta, entonces pues vamos a cargar cada una de ellas. Nos da los términos y condiciones, perdón, ya me estoy adelantando aquí. Vamos a ingresar la encuesta. La encuesta es importante, toda la encuesta es todo con referente a su tamaño de empresa. Entonces, todo lo que les pregunten ahí deben de tener el cumplimiento, deben de cumplirlo y deben de hacerlo, porque son puntos que nos están marcando como algunos obligatorios y algunos como indispensables. Los que les decía, hay algunos que posiblemente, aunque le des que no, te va a regresar y te va a regresar hasta que le des sí, y es como ya te deja y te da ya para poder hacer la revisión del visto bueno. Pues bueno, vamos a aceptar los términos y condiciones que nos está dando la página y le vamos a dar a aceptar. Posterior vamos también a cargar nuestros centros de trabajo y vamos a cargar cada uno de estos centros de trabajo. Vamos a ir a cargar las direcciones de manera manual. No se precargan, así que hay que tener las direcciones a la mano para poderlas cargar. Y pues vamos a cargar nuestro sistema, se va a cargar la hoja. Y en este caso, pues vamos a seleccionar el archivo que pues vamos a dar de alta. En este caso, pues nuestro protocolo. Vamos a asignar, ya que están asignados todos nuestros centros de trabajo, pues ya vamos a poderle darle siguiente. ¿Se está regresando? Ok, ahí se saltó un poquito. Bueno, eso es parte de la encuesta. La encuesta, pues obviamente nos van a salir por diferentes tipos. Dice que las medidas de ingeniería, las medidas de seguridad organizacional, y cada una nos hace preguntas referente a ese género. Nos va a dar un manifiesto libre y voluntario. En esta, nosotros obviamente estamos manifestando que estamos de acuerdo, que estamos cumpliendo, que realmente lo vamos a llevar a cabo, que no solamente fue subirlo por subirlo, sino que realmente le vamos a dar el seguimiento. ¿Qué nos indica? Pues ya a la hora que le damos el sí, pues vamos a esperar las 72 horas para que nos dé el visto bueno, o en este caso puede posiblemente en algunos darse de manera automática y nos va a dar este anuncio como felicidades por haber concluido exitosamente el proceso de evaluación. Y a través de esto, pues obviamente ya vamos a poder descargar. En la parte de hasta abajo dice descargar resultados o descargar autoprotocolo. Entonces los resultados son el visto bueno, que es y ya ahí nos dice que obviamente ya se hizo de manera exitosa y que ahora sí ya podemos empezar a reaperturar nuestras actividades a las que estamos realizando. Algo importante también ahorita a nivel estatal, pues obviamente pues están dando estos tipos de apoyo. Acérquense para que los puedan apoyar. Tanto creo que aquí en Canoco les están apoyando, ¿verdad, Rosario? También en KeyFirms los están apoyando. Entonces, tanto ahí también en nuestra empresa también les podemos dar este tipo de apoyo, apoyo en protocolos, apoyo en cuestión de actualización de sus protocolos sanitarios. Y por mi parte yo creo que es todo. Ya vimos la mayor parte de las actualizaciones. Si tienen dudas y preguntas para que podamos pues irlas contestando. ¿Tenemos? No tenemos, están muy calladitos. A ver si déjame ver el chat.
Bueno, chicos, ¿tenemos alguna pregunta o algo? Estamos callados porque estoy así. De tanta exageración de reglas y de cosas que se me hace como que ya están yendo a la libertad de las personas y yo creo que en eso estamos todos. Sí, de hecho, como les comentaba, realmente ahorita ya con los nuevos protocolos lo que nos dicen es, pues obviamente ya no te vas a preocupar solamente por tu entorno laboral, sino también ya hasta por factores externos, por factores familiares, hasta de dónde vienen, si viajan en ruta, nos tenemos que enterar de sus vacaciones, nos metemos mucho en ciertas cosas de vida privada de los empleados, pero esta es una protección tanto para ellos como para la empresa. Esta es una cuestión de apoyo mutuo. Obviamente hay que hablar bien con los colaboradores, explicarles por qué se van a tomar estas medidas, por qué les preguntamos, porque pues no podemos llegar así de la nada y decirles ya tienes que darme toda esta información, sino también un por qué, y obviamente que se vea que es una colaboración mutua donde vamos a tener un sistema general de sanidad en nuestra área de trabajo y en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos posiblemente tienen hijos menores de 5 años, tienen padres mayores de 60 años que ya tengan alguna enfermedad renal y obviamente pues nadie quiere llevar este tipo de enfermedades a su casa y por eso hay que difundir los medios de información que nos dicen los protocolos. No vas a contratar a nadie más, simplemente tienes que difundir información, tienes que hacer tu protocolo y tienes que darte de alta. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Ya no tenemos, Rosario? No, no tenemos ninguna. Háganme llegar, por favor, sus correos electrónicos para hacerles llegar la presentación, por favor. O envíenme un correo a capacitación 2 con número @canacojuárez.com. Ok, creo que ahí tenemos una pregunta. Dice, la escuela en semáforo naranja, su personal administrativo ya puede trabajar presencialmente sin ninguna restricción, respetando el aforo del 30%. Ok, con respecto a los aforos en escuelas, para esta definición, nada más permítame, cuestiones escuelas, sí vamos a poder, pero tenemos que verificar que realmente se dé el cumplimiento total, nada más permítanme, para que les pueda explicar bien. En la restricción, los spas, museos, están escuelas. Ok, en escuelas y académicas, obviamente aquí todo el personal administrativo vamos a tener que seguir tomando las medidas necesarias, vamos a tener que seguir ocupando nuestro cubrebocas, hay que tener nuestro protocolo de seguridad sanitaria, no sé si ya lo tengas, Olivia, pero es importante que antes de hacer este regreso, nosotros ya tengamos la parte de... Nosotros ya tengamos toda esta parte ya realizada y obviamente va a ser un ingreso progresivo. Como tú dices, del 30% de aforo, sí, pero pues vas a poder ingresar poco a poco o ya serían horarios escalonados donde unos sí van y otros van otros días. Con respecto a dónde encuentro el checklist para las auditorías, si se dan cuenta, a la hora de que nosotros descargamos, me voy a regresar un poquito en la presentación para que ustedes también sepan cómo lo pueden encontrar. Como tal, hay que hacerlo como formato de auditoría. Ahorita está formulado en general de que sí cumples o no cumples. Aquí hay uno que se llama documentos. Si nosotros descargamos el de micro, mediana o grande empresa, dependiendo su tamaño, ahí es entrando a www.nuevanormalidad.gov. Vamos a poder ahí descargar esa información y hasta el fondo, ya hasta lo último, ya viene un cuestionario. Ese cuestionario va a ser nuestra auditoría de alguna manera externa porque nosotros no estamos realizándolo. Entonces solamente hay que adecuar el formato para lograrlo hacer como una auditoría externa y estar verificando lo más constante posible. Yo les estoy recomendando que cada semana o cada 3 días, dependiendo como ustedes consideren, pero pues cada quien conoce cómo en su empresa se llevan las cosas, si realmente no están usando el cubrebocas, si hay que darle un seguimiento diario, si hay que hacer más difusión o hay que hacer más énfasis. Entonces sí les recomiendo hacer la auditoría lo más cercano posible en los días laborales para que nos empecemos a acostumbrar. Acordémonos que pues crear un hábito cuesta mucho tiempo, es a partir de los 3 meses en adelante. Entonces yo creo que las auditorías deben de ser constantes para acostumbrarnos a realizar esto. Hay otra pregunta. ¿Sí? Sí,
Si quieres leerla en voz alta para que la escuchen. Sí, bueno, aquí te la leo. Mi correo, nuevamente se los voy a poner en el link, pero es capacitación, 2 con número, @canacojuárez.com. De todos modos, ahorita lo anoto. Hay una pregunta que preguntar a la licenciada Diana Amador. ¿Qué debe hacer el patrón en caso de que un colaborador sea vulnerable, no quiera regresar a su centro de trabajo por temor al contagio y sus actividades no se pueden realizar en home office? Ok, aquí sí es importante y de hecho, ya lo, esa es mía, ¿verdad? Sí. Ya lo había checado con respecto a eso lo que usted está comentando. Cuando tenemos un personal que posiblemente tiene miedo por volver a regresar a su área laboral y obviamente pues es una persona, es una persona de riesgo vulnerable, nosotros vamos a considerar la tabla que ya tenemos, es la tabla que les acabo de mostrar. En esa tabla, yo no sé qué tipo de riesgo vulnerable sea el señor, posiblemente es hipertenso o tiene obesidad o algo así, es lo que deben de considerar, por qué se considera el señor un riesgo vulnerable. Y después nos vamos a las tablas que yo les mostré. Y si en esa tabla, no sé, el señor posiblemente es riesgo vulnerable porque tiene obesidad, pues vamos a considerar si su índice de masa corporal es menor a 40, el señor tiene que regresar a trabajar. Ahí sí el señor tiene miedo o eso ya será a un acuerdo que lleguen ustedes como empresa con él, pero pues realmente el señor está obligado a regresar a trabajar porque ya no se considera como un riesgo vulnerable de acuerdo a esta tabla. ¿Hay alguna otra? No. No hay otra. Yo les recomiendo a todas las personas que tienen de riesgo vulnerable que descarguen este acuerdo. Este acuerdo pues, que les acabo de mostrar aquí en la capacitación, pues realmente se las vamos a mandar y ahí las pueden ver y descarguen el acuerdo como tal. Viene mucho más específico, viene más claro, especifica qué puedes hacer con una persona con hipertensión, qué puedes hacer con una persona con diabetes, cuáles son las acciones, por qué se considera vulnerable y por qué ya no se estaría considerando vulnerable. ¿Para qué? Para que las empresas empiecen a tener este tipo de regreso paulatino de todas las personas que al principio se consideraron como vulnerables y pues las mandamos a sus casas a descansar con salarios y todo en dado caso de que no pudieran realizar un home office. Entonces es importante que empecemos a analizar estas tablas, que verifiquemos. Hay cosas que no las vamos a ver físicamente y que sí vamos a requerir exámenes médicos, como que posiblemente lo de la hipertensión. Si yo le mando a hacer un examen médico al señor, pues ahí vamos a tener que considerar lo que diga la tabla, que si no mal recuerdo era de 178, si sobrepasa el 178, pues seguirá siendo un riesgo vulnerable, pero puede ser una persona hipertensa con menos de 178 y entonces ya tendría que regresar al área laboral porque ya no se estaría considerando como una persona de riesgo. Yo creo que ya no hay más preguntas. Sí, nada más ahorita te despides y ya me... Ok, bueno, pues muchas gracias. Se los agradezco a todos los que nos estuvieron viendo. Para cualquier duda, para cualquier comentario, les vamos a mandar nuestro correo, les vamos a mandar la presentación y igual yo creo que el video, si se puede, se los vamos a también estar enviando. Y pues por mi parte sería todo. Le agradezco. ¿Tu correo y tu teléfono? Ok, mi correo es contacto@kfirm.com. Ahí me pueden enviar sus dudas en dado que tuvieran, en los que los pudiéramos apoyar, si gustan que los apoyemos en sus protocolos de reapertura, que los podamos apoyar en cualquier legal, fiscal, que les podamos realizar o cualquier trabajo en el cual ustedes necesitaran algún tipo de asesoría, también los podemos decir. Pues mi nombre es Cristian Eduardo Vera Ortiz y pues mi número telefónico es el 656-626-1093. Ahí me pueden igual contactar para cualquier duda y comentario. Pues muchas gracias y los dejo a Rosario. Ya aparecí aquí. Hola. Bueno, pues nada más agradecerles por su atención. Conforme vaya modificándose el semáforo, vamos a tener como siempre a KFIRM aquí. Y también estén atentos a nuestras otras capacitaciones. Vamos a estar volviendo poco a poquito con más capacitaciones, con más información y pues ahora de una manera diferente.
Entonces, pues nada más que espero que su nuevo regreso a la normalidad o nueva normalidad sea lo mejor posible. Como siempre estoy a sus órdenes aquí en Canaco, cualquier cosa que les pueda apoyar o les pueda canalizar con otra persona, pues ya saben que estoy a sus órdenes. Sin más, pues muchas gracias y que tengan un lindo día. Nos Hasta vemos. luego. Gracias. Aquí, ¿no? Déjale de grabar y ya, nada más para salirnos que se acabe el... Aquí.